Primer módulo, tercer submódulo, 1.3, la evolución de las lenguas mayas. Aquí lo que hay que grabarse es que no existe una lengua maya, sino 32. Entonces es complejo cuando decimos los mayas. Nos estamos refiriendo a los mayas del periodo clásico, nos estamos refiriendo a los mayas de la actualidad, y si nos estamos refiriendo a los mayas de la actualidad, ¿a qué pueblo específico nos estamos refiriendo? Porque hay muchos pueblos diferentes, muchas lenguas. El pensamiento moderno siempre trata de poner todo en una línea y de hacer linealidad del pensamiento pues lineal. Es bien interesante la historia, como siempre todo tiene que tener una rama, todo eso tiene que ramificar de algo. Y en el pensamiento originario, ancestral, siempre puede haber una evolución y una diversificación de algo, pero a su vez puede haber paralelos, ¿no? Pero bueno, les había explicado que usamos un poco la academia para mapear todo sobre los mayas. Entonces este es el mapa académico sobre las lenguas mayas, el mapa lingüístico. Aquí tenemos 2000 años antes de Cristo, cuando no se conoce cuál era el protomaya. A mí me comentaron, viviendo en la selva del Petén, llegué a escuchar comentarios de que hay una lengua que sí, de hecho, aquí sí aparece, está casi extinta, dice Itzá, en verde, en la rama verde, ven que hay una que se llama Itzá. Hay quien dice que ese Itzá es el protomaya, o la lengua antigua maya, ¿no? Pero bueno, es una opinión. No se sabe realmente de dónde venía el protomaya. La primera ramificación, así la más lejana que se tiene de los demás mayas, o sea, la lengua actual que menos se parece, pero tiene una raíz maya, es el huasteco. El huasteco, que se habla pues la zona huasteca, está en el norte de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, de San Luis Potosí, y norte de Veracruz, creo que un poco suroeste de Tamaulipas. Y bueno, de ahí tenemos el resto de las raíces. Básicamente tenemos la yucateca o la peninsular, la maya peninsular, en donde pues básicamente solo una lengua, el yucateco. Después aquí hay otras tres, el Itzá que les mencioné, que realmente solo se habla por 3, 4 personas alrededor del lago Petén Itzá, en Guatemala. Después tenemos el lacandón. Yo viví con los mayas lacandones, pero resulta que el lacandón es... aquí tenemos... sí, no está grabado, no lo estoy grabando a través de Zoom, Tania. Tenemos, bueno, decía que sí, que los lacandones tienen dos ramas, hay dos lenguas lacandonas, el maya lacandón de Lacanjá y el maya lacandón de Najá y Metzaboc, que pues son de hecho bastante diferentes, y el de Lacanjá sí es muy parecido al peninsular, al yucateco, casi se entienden, pero ya el otro es bastante diferente. Y bueno, después tenemos las dos ramas, occidental y oriental del resto de las lenguas, y la forma más fácil de pensarlas es hay mucho ruido, si puede enmutarse, por favor.
Si escuchan niños, ay, gracias. Y se siguen escuchando niños. Bueno, la occidental sería lo básico, a grandes rasgos lo que se habla en Chiapas, y la oriental a grandes rasgos lo que se habla en Guatemala, aunque hay puntos, o sea, hay, por ejemplo el canjobal, del occidental se habla es de Guatemala, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, a ver si aparece más acá, que en México se consideran que se hablan muchas otras lenguas mayas porque en los 80s hubo una guerra civil en Guatemala y hubo muchos refugiados indígenas mayas que entraron a México o se vinieron a refugiar a México, se asentaron en la península principalmente. Y entonces ahora México considera esas lenguas como el canjobal y el quiché y otras como mexicanas, pero en realidad solo se hablan en lo que ahora es México desde que pasó esto, ¿no? Y por esto, o sea, históricamente no se hablan en lo que ahora es el territorio mexicano. Bueno, eso creo que viene más adelante. Aquí vemos un poco cómo se esparció el protomaya. Vemos que hasta dónde está el huasteco, qué tan lejos de la zona maya realmente está la lengua huasteca. Después tenemos el celtalano. Del celtalano se habla el muy conocido, si conocen Chiapas, el celtal y el tzotzil. Y se dice que hay una historia que dicen local, oral, en Palenque, que en Palenque es una región chol, y dicen que el hijo de Pacal Botán, de Nachancán en Palenque, fue el que inventó la lengua tzeltal y chol, que antes de él era el celtalano, que era como que el chol y el celtal juntos. Y ya fue Chambalum, el hijo de Pacal Botán, que creó, que dividió las lenguas, hizo el celtal y el chol, o el otro celtalano, el chol, porque después ese es el otro celtalano, se subdivide y se crea el tzotzil y el celtal, ¿no? Después el mameano, el quichano, es la rama oriental, son bastante diferentes, y el maya peninsular, el yucateco, esas son las dos formas de llamarlo, pues es otra rama diferente. De todas estas, el más hablado en el territorio mexicano es el peninsular, es más de 1 millón de habitantes, de hablantes de maya peninsular, y de ahí le sigue el celtal, con creo que 400,000, y estas cifras no me las sé en Guatemala, no me sé en Guatemala. Lo que sé de Guatemala es que es el país después de Bolivia, es el país con más proporción de indígenas, autoidentificados indígenas, de Latinoamérica, solo después de Bolivia. Aquí vemos un mapa con las diferentes regiones que responden de alguna forma a la división de las lenguas. El peninsular, maya peninsular, como algo pues de la península, de otra región. Celtalano, chol, de la región norte de Chiapas. Y después el mameano, quichiano, en lo que es estas zonas de Guatemala y sureste de Chiapas. Aquí un mapa de las raíces lingüísticas en lo que es, mira, se incluye Guatemala, México, Guatemala y parte de Honduras. Qué buen mapa básicamente, y aquí se lo tienen que aprender, hay 3 raíces lingüísticas. La lengua es una excelente forma de rastrear la demografía, un poco de
entender también la historia, la raíz cultural de los pueblos, ¿no? Les había compartido en las anteriores clases, en la anterior clase, que maya y tolteca y zapoteco y todos ellos compartieron el desarrollo civilizatorio de la cultura madre, que le llamamos tolteca. Entonces no hay una gran división cultural, se comparte la misma cultura, los mismos elementos, la misma historia entre todos estos pueblos, pero sí hay raíces diferentes, culturales, también genéticas, de facciones. Es muy interesante observar. Yo observaba con los mayas lacandones una gigantesca diferencia entre los de Naha y Metzaboc, que tienen unos físicos, unas caras muy alargadas, por ejemplo, son muy morenos, de facciones fuertes, narices redonditas, altos, pelo ondulado. Y los mayas lacandones de Lacanja, que son más tipo peninsulares, muy bajitos, cabezas muy anchas, muy parecidos a los yucatecos. Entonces, bueno, sí hay como que también raíces, orígenes, lineajes, y eso tiene macro orígenes, y estos macro orígenes se le puede alinear con las lenguas, los orígenes de las lenguas, y en este caso son tres. Son el otomangue o el oaxaqueño. La mejor forma de acordarse es las lenguas oaxaqueñas. Otomangue, es increíble que esa es una raíz por sí sola. La otra pues es la maya, y la otra es bueno, aquí parecen cuatro, ¿no? Pero casi siempre se hablan de tres principales. La utoazteca, la maya y la otomangue o la oaxaqueña. La oaxaqueña pues casi principalmente se contiene en Oaxaca, en lo que es ahora el estado de Oaxaca. Las lenguas de origen maya, pues vimos que se contienen en la región maya. Vemos aquí un pedacito en lo que es la huasteca. Y el resto de las lenguas que se hablan en Mesoamérica son de origen utoazteco. El wixárika, el náhuatl, aquí vemos el pimán. Aquí, bueno, no está muy claro el tarasco, el huave, el zoque y el totonaco, en este mapa, ¿no? De qué origen, de qué raíz, a qué raíz pertenece. Y yo creo que esto todavía se está por pulirse más. Yo compartí con unos lingüistas, un lingüista de la Universidad Veracruzana, que apenas están haciendo realmente los abecedarios, tratando de pues fijar las lenguas todavía, ¿no? De crear institutos que mantengan la lengua, etc. Entonces yo creo que hay mucho que se va a descubrir de las lenguas. Aquí lo principal para nosotros es ver que hay estas tres raíces. Y desapareció alguien. ¿Quién fue? Tony. Y también vamos a ver que algunas palabras se comparten entre incluso raíces. Había un abuelo que decía, ¿cómo se dice en maya viento? Ik, ¿no? Ik. ¿Y cómo dices en náhuatl viento? Ejecatl, ¿no? Y decía, si te fijas, es casi lo mismo. Ik, ek, ¿no? Ik, ecatl, ¿no? Entonces, hay elementos en comunes entre incluso diferentes raíces lingüísticas. Bueno, eso es lo que me interesa que sepan, que hay esas tres raíces. Y bueno, una de ellas es la maya. Y este mapa, vamos a retroceder, de cómo se van dividiendo las lenguas.
es una buena forma, como les decía, lingüísticamente también de rastrear la historia de los pueblos mayas, ¿no? Y les voy a dejar su tarea, de una vez les dejo su tarea, que es estudiar uno de los pueblos mayas de la actualidad y hacer un pequeño resumen de dónde viven, cómo es su geografía, cómo es su vida, algo que les parezca interesante, que puedan investigar y después que nos puedan compartir y lo compartimos entre todos. Yo cuando hice eso para una clase que di, esta clase que di hace varios años, estudié el pueblo Tojolabal y descubrí que había aquí regreso, perdón a esto, déjenme encontrarlo, el Tojolabal, aquí está. Si se fijan, está emparejado con el Chuj. Y lo que yo descubrí es que esta división de Chuj y Tojolabal se crea a partir de la división de Guatemala y México, en donde eran como que la misma nación, el mismo pueblo, y unos se quedaron en Guatemala. De hecho, quisieron, los que estaban del lado mexicano, tenían más acceso, era más fácil para ellos integrarse a la modernidad y eligieron hacerlo, o sea, quisieron, como que los tojolabales, integrarse más a la carretera, a la electricidad, al mundo moderno. Y los Chuj, que estaban del lado de Guatemala, quisieron como que aislarse más de todo eso. Y muy interesante que se haya dividido la lengua y que en el presente se consideren dos lenguas diferentes, ¿no? Ni siquiera son dialectos. Y hay que tener muy, muy en claro, hoy en día es muy fácil escuchar que alguien dice dialecto. ¿Qué dialecto hablas? Hablas un dialecto. Dialecto es solamente una variación de una lengua. O sea, nosotros tenemos en México un dialecto mexicano. Incluso hay diferentes dialectos dentro de México, que hacia el norte, que hacia el sur, que por acá, que en Veracruz, que no sé qué. Y son las variaciones de una misma lengua. Esos son dialectos. Entonces, dentro de estas 32 lenguas hay dialectos, o sea, hay muchos más dialectos. Pero resulta que se le dice mucho dialecto, o sea, el decirle dialecto a una lengua indígena es una forma muy escondida de discriminar. Hay varias formas de discriminar. Incluso también la palabra artesanía nace como una forma de discriminación también. Como, esto no es arte, no, es una artesanía. Es algo de menos. Entonces pasa mucho con eso. A veces las personas que lo dicen no lo saben. Cuando dicen, el dialecto, él habla un dialecto, ¿no? Queriendo decir, él habla una lengua indígena, una lengua originaria, ¿no? Pero es impreciso y pues el origen de decir eso sí es por un hecho discriminatorio, ¿no? Aunque la persona no lo sepa. Bueno, ahí ya terminamos el 1.2. Sí, dime. Si se puede, solamente creo que va ahí mi pregunta, la diferencia entre lengua, idioma y lenguaje. Si se puede ahorita, si no... Pues es lo mismo. Lengua, idioma es lo mismo. Y en varios idiomas, long. Después, lenguaje, quizá tenga otros usos, ¿no? Esa palabra. Habría que investigarlo, eso no lo tengo aquí en la cabeza. Y vamos a ir por las regiones políticas. Aquí tenemos a Chiapas, el estado de Chiapas. Cuidado con decir Chiapas y que te escuche un chiapaneco. Porque es muy fácil que digan Chiapas, en Chiapas, allá en Chiapas.
¿Y cómo se ofenden los chiapanecos de que dices Chiapas y no Chiapas, ¿no? Es Chiapas. Bueno, aquí vemos de la lengua de la raíz oriental tenemos el mam, aquí le ponen mame, ¿no? Mochoy Cachiquel, en realidad este Mochoy Cachiquel están más en Guatemala, el que realmente se habla en esta zona de la Sierra del Soconusco es el mam. Mam quiere decir abuelo en maya mam, entonces como la lengua de los abuelos. Después está en negro, ¿no? Tenemos la región Zoque. Ahora aquí el Zoque, acuérdense que está como que no saben si es otomangue, pero de maya no tiene nada. No suena nada a maya, no tiene ni nada que se le parezca al maya. O sea, a veces lo meten como que pueblo indígena maya porque está en Chiapas, pero pues no es maya en realidad. Hay quien dice que es el antecesor también antes de que se dividiera el otomangue y el maya, si es que eso pasó. O sea que era el Zoque que se dividió entre maya y otomangue, quién sabe. Hay diferentes postulaciones, la cosa es que no se parece nada al maya, ¿no? O a ninguna lengua maya. Después tenemos el tzeltal. Y aquí estas divisiones que ven son los municipios de Chiapas. El más grande es el de Ocosingo, que es este que está aquí en la selva Lacandona. Y entonces aquí como solo pintan los municipios, se pinta todo Ocosingo, todo lo que está de verde. Esta gran sección, la más grande que ven aquí en el estado de Chiapas, que es Ocosingo, la pintan como tzeltal, porque sí hay hablantes de tzeltal dentro del municipio, pero en realidad no están esparcidos en todo ese territorio. En realidad es mínimamente alrededor de Ocosingo hacia el occidente, y toda la parte de acá del este, que es la selva Lacandona, pues hay algunas, sí, colonias tzeltales, pero pues no es todo ese territorio en donde se habla tzeltal, ¿no? Es solamente realmente lo que está de este lado donde se habla tzeltal. Después el tzotzil en morado, y el chol al norte, y el tojolabal que les decía, que se divide el chuj en rojo. Esas son las lenguas que se hablan en maya. En Guatemala, aquí está, que digan en Chiapas. Quizá yo diría que hay unos hablantes, no sé si en Chiapas, pero en lo que es la costa, debería haber náhuatl. Algo de náhuatl. Debe haber por ahí algunos nahuablantes en la costa de Chiapas. En la costa de Guatemala sí es seguro. Bueno, aquí otro mapa de las poblaciones que hablan las diferentes lenguas. Cada lengua es un color diferente. Aquí hice un acercamiento a la zona maya. El morado, pues el maya peninsular, y estas son las comunidades que se hablan. Entonces aquí podemos ver la población indígena, ¿no? Lo que está en Tabasco son los choles, los chontales, que también es de origen maya esa lengua. En el estado de Chiapas, pues vemos toda la extensión del tzotzil en amarillo, toda la extensión del tzeltal. Si se fijan ahí ya se ve que hacia el este, en la puntita de Chiapas, no hay hablantes, como les decía, todo ese municipio de Ocosingo. Para allá no hay casi comunidades tzeltales, ¿no? Las estrellitas grises son los mam, los cuadritos verdes son los tojolabal, los puntitos cafés son los chol. Y las estrellitas que ven ahí en Campeche, en Quintana Roo, de diferentes colores, y algunas aquí en Chiapas, son las comunidades de refugiados de Guatemala, quichés, cachiqueles, los diferentes. Bueno, vámonos a Guatemala. Guatemala, pues es el país más rico en lenguas mayas, es el que más tiene. Aquí lo que es el garifuna,
no es maya. Aquí aparece el Garifuna, ese no es una lengua maya. Y el Xinca tampoco, aquí abajo, tampoco es una lengua maya. El resto de las que ven aquí, el Chortí, Pocomá, Machí, Pocomchí, Cacchiquel, Sutujil, Quiché, Zipacapense, Mam, Tectiteco, Poptí, Acateco, Chuj, Canjobal, Ixil, Quechí, Itzá, todos esos son Mopán, son lenguas mayas. Bueno, hay mucho que... Vamos a ir viendo pues, como un tour de los diferentes pueblos. Empezamos con Chiapas. Esos son celtales. Ahora, es dentro de una nación, como la celtal. Aquí nación, pues le llamo a todos los que hablan la misma lengua. Y de alguna manera todos se identifican como, en este caso, celtales. Pero vamos a ver que hay enormes diferencias dentro de una sola nación. Tanto de la vestimenta como de... En cuanto a la lengua, se entienden todas, al menos en el caso de celtal. Pero también hay grandes diferencias en la forma de vivir y de ver el mundo según la situación. Aquí vemos, me gustaría estar bien seguro de dónde son estos celtales. No lo tengo bien claro, o sea, no lo anoté. No lo tengo en la cabeza, no lo recuerdo. Quizá de Tenejapa. Y bueno, vemos sus huipiles bordados. Ya tienen El celtal, pues, es un pueblo de los altos de Chiapas, de las regiones montañosas, no de la parte más fría, por lo tanto no son tan de tierra, son entre tierra fría y tierra caliente, no son plenamente de frío ni plenamente de calor. Estos también son celtales, y aquí vemos una gran diferencia. En cuanto a la vestimenta, si se fijan, es mucho más económica, esa sería una palabra. A diferencia de esta, pues esos son mantas de algodón que están bordadas, tardan, o sea, y si tuvieran que vender esto, te cuesta $300 una prenda de ese tipo, ¿no? O sea, bordado a mano. Y aquí ya es solamente les cosen cositas y son bordados más sencillos. Este tipo de celtales que ven aquí son el tipo de celtales que se fueron de la zona de origen celtal, que es en las montañas, y se han ido como colonos a la selva lacandona. Y al hacer eso pierden muchísimos elementos culturales, pierden muchísima cohesión cultural. Ahí está el ejemplazo, ¿no? La Coca-Cola. Bueno, deben de saber que el México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo, y que está cerca de San Cristóbal de las Casas, la fábrica de Coca-Cola que alimenta a todo Centroamérica. O sea que, y ahí les voy a contar, a ver, ahorita que vengan los otziles, una historia loquísima sobre la Coca-Cola. Pero bueno, los celtales, y en general cualquier pueblo indígena que ve esta situación de la necesidad de expandirse territorialmente, o no tiene hijos y están un poco saturados en sus territorios. Bueno, hay que tener en cuenta todas las situaciones mexicanas y los zapatistas y todo, ¿no? Entonces se internan hacia las zonas menos pobladas, como la selva lacandona, se vuelven colonos, y pues ahí pierden mucho de su equilibrio, de su sensibilidad. Muchos de ellos todavía en las zonas tradicionales el aspecto cultural teológico es muy fuerte, y está
dentro del sincretismo católico. El catolicismo, pues, de alguna forma, ahora, hoy en día, es como en el caso de las regiones indígenas, es como los que cuidan más o sea, es como la religión indígena ahora, ¿no? O sea, el catolicismo ahora abriga, protege los aspectos mágicos, de la cosmovisión mágica, de este sincretismo, porque, o sea, uno va a una iglesia en Sinacantán, la fiesta de Sinacantán, y entras ahí y están haciendo un ritual de varios días y dices, esto no tiene nada de católico, ¿no? Y es una iglesia supuestamente católica y hay un padre supuestamente católico. Pero, pues en realidad son ritualidades netamente indígenas que están como que sincretizadas con el catolicismo. Y el catolicismo es el que protege y mantiene eso. Porque hay quienes, y hay una gran guerra ideológica, teológica, sociocultural, de la evangelización, donde muchísimos están convertidos o siendo convertidos a otras formas de cristianismo, al evangelismo, ¿no? Y ya es en estos, los que se hacen evangélicos, los que se hacen protestantes, los que empiezan a perder muchos elementos mágicos, culturales, creencias, incluso la ropa. Aquí todavía, bueno, algo tienen que les identifica como indígenas, pero hay muchos lugares, incluso los lacandones. Ahora llegas a la Canja y los ves de cabello cortito y de camisita y de pantalón, porque ya son evangélicos y para ellos eso ya es su nueva identidad, ¿no? Y estas iglesias eso promueven la esterilidad cultural, ¿no? La esterilidad mágica que tienen o tenían. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a ver mucho con los colonos. O sea, es más común ver que los colonos sean evangélicos a que sean católicos, ¿no? Y bueno, ahí ya se pierde muchísimo, muchísimo. Vamos a ver unas imágenes de los tzotziles. Aquí vemos, hay como 3 tipos de tzotziles. Los tzotziles de tierras bajas, en donde no hace frío, ya es tierra caliente. Aquí hay unas imágenes, creo, más adelante. Y los de tierras frías, aquí estamos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el Valle de Jovel. Y aquí vemos los 2 tipos de tzotziles de esta región, que son los chamulas. Aquí tenemos un chamula, el que tiene el chuc, se llama blanco, esta cosa de lana de oveja blanca. Y los demás, con estos trajes bordados, son tzinacantecos, tzinacantán. Los 2 son tzotziles, pero es bien interesante sus diferencias. Estos son los de tierras bajas, los tzotziles de tierras bajas. Ven que ya la ropa es diferente, más apta para la tierra caliente. Aquí les comento las historias, por ejemplo, de la Coca-Cola. Bueno, resulta, y al parecer este fue el gran trabajo de una antropóloga. Esto es así el epítome de la antropología. ¿Para qué sirve la antropología? Sirvió para que esta mujer estudiara la cosmovisión tzotzil de San Juan Chamula y se internara ahí en la comunidad y de alguna manera convenció a que los tzotziles identificaran a la Coca-Cola. Obviamente la Coca-Cola estaba atrás de todo esto, a la Coca-Cola como su bebida sagrada. Entonces ahorita en San Juan Chamula, según la liturgia chamula, la Coca-Cola es la bebida sagrada. Es la bebida así, la toman ahí en los rituales. Y ahí abajito de San Juan Chamula está la fábrica más grande de Coca-Cola de Centroamérica.
Bueno, hay que conocer a los chamulas, hay que conocer la cosmovisión. Tzotzil, la palabra tzotzil, aquí viene, tzotzil. Tzotz significa murciélago. Entonces, el murciélago es un ser pues, de las cuevas, de la oscuridad. Y los tzotziles se identifican con la oscuridad y con las cuevas y con este origen oscuro. Vimos en la historia de los pueblos mayas cómo hay como que dos tipos, en el pasado hubo dos tipos de mayas, los rabinal, los ishim, los mayas maíz, y los chenek, los mayas frijol, y cómo los mayas frijol se identifican más con la oscuridad y los ishim con la luz. Y pues hoy en día son los tzotziles los que más se identifican con la oscuridad. Y te lo dicen y lo saben. Y es un viaje. Una vez me invitaron a una fiesta. Yo viví en San Cristóbal un par de años. Y me invitaron a una fiesta. Yo tenía una camioneta que se la vendía a un chamula. Me la compró, llegó así con billetes de 50, así, toma, así, 2 pilas de billetes de 50. Y luego me invitó a su fiesta, vamos a ir a mi fiesta. Y ya me llevaba. Ahora, tiene sus cosas buenas. San Juan Chamula es el primer municipio autónomo de México. Mucho antes que los zapatistas, mucho antes que las luchas de autonomía, ya los chamulas ya estaban en un proceso de aquí el gobierno, allá afuerita. Aquí el Estado, allá afuera. Aquí no entra el Estado. Aquí no somos del Estado. Aquí no hay Estado. Cuando me estaba llevando de hecho, en Chiapas, en varios lugares, no reconocen el cambio de horario, que me parece, como quisiera que eso fuera acá también. Entonces te dicen, me acuerdo, oye, ¿qué hora es? Le decía, ¿quieres hora de Dios o hora de Fox? Porque entonces era Fox el presidente. Hora de Dios, hora de Fox. Hora de Dios es las 11, hora de Fox es las 12. Ja, 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 y se cagaba la risa. Entonces, bueno, tienen la Coca-Cola, pero a la vez tienen muy claro que el Estado ahí no se mete, la policía no se mete, tienen su propia policía. Y tan es así, y son tan aguerridos los tzotziles, desde su personalidad. O sea, hablar con un tzotzil, un chamula específicamente, tienen un carácter súper, súper fuerte. Y entonces, pues el Estado no se mete, y por lo mismo, ¿desde cuándo debe ser San Juan Chamula un nido de todo tipo de crimen organizado porque pues ahí se protegen, ¿no? Ahí el Estado no se mete. A los tzotziles pues les va bien, a su cosmovisión oscura, les va bien cualquier desmadre que tenga que ver con algo oscuro, que venga, así, ¿no? Es parte de él, ¿no? Y bueno, ahí cambia un poco con los sinacantecos, que están ni siquiera son 20 kilómetros, son como 5 kilómetros, 20 minutos. O sea, tú caminas, sales de San Juan Chamula, te puedes ir caminando a Tzinacantán, que son los que tienen el traje verde, de floreado. Y ahí todo lo vas a ver limpio. No ves a gente en la calle borracha, tirada, como verías en San Juan Chamula. No, ahí todo está impecable. Todos los jóvenes, aquí hay una foto, todos tienen títulos, todos van a la universidad, a todos, es como que parte de, tú naces en Sinacantán, y así seas muy pobre o como seas, pero la comunidad te manda a estudiar, sí o sí. O sea, te financia la carrera, ¿no? Pero te ponen la condición que tienes que regresar a Sinacantán. No puedes como que estudiar y dejar tu pueblo, ¿no? O sea, estudiar
y volverte parte del mundo moderno al que fuiste a estudiar, no. Puedes ir a estudiar, pero tienes que volver y ser un sinacanteco y ser un tzotzil. Aquí vemos a 3 abuelos, 3 autoridades sinacantecos y los jóvenes, ¿no? Que se van a estudiar, muy orgullosos de su cultura. Y no tienen estos rasgos chamulas, no tienen lo de la Coca-Cola, no tienen esta historia de ser tan... Son súper ordenados, súper... en fin, es increíble la diferencia y están uno al lado del otro. Y luego están los de Tierra Caliente, que son súper simpáticos. Son los que mejor me caen. Súper lindos. Yo fui a ver un pulsero una vez. Un pulsero hay toda una habilidad. Hay como 90 diferentes tipos de pulso que uno puede llegar a detectar en una persona. Uno pensaría que esto es rápido. No. Para detectar algunos tipos de pulso, uno necesita estar más de 1 hora. El pulsero está 1 hora tocándote en diferentes partes del cuerpo y detectando qué tipo de pulso tienes, ¿no? Y con eso te pueden diagnosticar cualquier enfermedad o mal o desequilibrio. Es un tipo como de curandero indígena. Yo conocí a un tzotzil de Tierra Caliente. Una vez fuimos con unos amigos a hacer un paseo y justo nos paramos ahí en una cascada y estaba ahí pues una casita y nos acercamos y justo era la casita de este pulsero y muy gentil me invitó. Dije, pues hágame un pulso. Ahora ahí esto es relevante a lo del catolicismo y cristianismo. Te dicen el pulsero dice, hay que hacer esto para curar. Dice, si usted es católico, se puede curar. Si es evangélico, no se puede curar con vela, así decía. Si es católico, se puede curar con vela. Si no es católico, si es evangélico, no se puede curar con vela. O sea que si los evangélicos no creen en sanaciones chamánicas, entonces pues, no se les puede curar. Y a los que son católicos sí, ¿no? Porque sí creen en eso. Y bueno, vamos a seguir dando nuestro tour de los diferentes pueblos. Aquí, bueno, yo nunca viví en la región Mam. Les puedo contar 1000 historias de los celtales y los tzotziles, los lacandones, pero de los mames no. Lo que sé es que hay de hecho, un hermanito, Mam, que me sigue y que estaba interesado en tomar el curso. Al final no sé por qué no lo tomó. Y bueno, Mam significa abuelo. Los abuelos viven en la región montañosa de la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas y un pedacito en México, y el resto del gran pedazo están en Guatemala, en el departamento de Huehuetenango. Curiosamente también Huehue es abuelo en náhuatl. Estos son otros mames también, unos hombres mam. Vemos algo que es presente en casi todos los pueblos indígenas, el bastón de mando. Significa que son autoridad, que tienen la palabra, que tienen son líderes de su comunidad. Y bueno, nos centramos a Guatemala, más hacia el centro de Guatemala. Y alrededor del lago Atitlán tenemos al pueblo quiché. Los quichés pues son de los más conocidos, los más populares, ¿no? Tanto por su colorido, la riqueza de su cultura, como también por el hecho de que son los que tienen el Popol Vuh, el famoso Popol Vuh, mal llamado Popol Vuh. Popol Vuh significa el libro del pueblo. Es como la Biblia maya. Que de hecho, lo que no saben muchos es que hay 2 versiones.
Una es el Popol Vuh y el otro se llama Los Anales de los Cachiqueles. Y básicamente son la misma Perdón, anales, ¿los anales de qué? los Cachiqueles. Básicamente es la misma historia contada desde dos pueblos que siempre estuvieron muy chistosamente muy juntos, muy pegaditos, pero a la vez enemistados de alguna forma, ¿no? Que son los quichés y los cachiqueles. A ver si vienen acá los cachiqueles. Bueno, y aquí el aj'ij es lo mismo, esto es en maya quiché, aj es hay que decirlo alargado, en realidad, aj, y luego ij, cuando ven el apóstrofe, a ver, aparece, ahí está. Cuando ven ese apóstrofe, eso en todas las lenguas indígenas, bueno, hay muchas lenguas indígenas que usan este apóstrofe para algo que tiene muchas lenguas indígenas, casi todas las mayenses, que se llama el acento glotal. Acento glotal es un sonido explosivo que se hace con la garganta, en donde no dices kij, es kij, kij. No sé si lo logran escuchar, kij, ¿no? En maya peninsular es el ajkin, ¿no? Kin es el sol. Entonces no es kin, cuidado, vayan a decir, los kin y el kin, es kin. Tiene ese acento glotal. Y si no lo usas, puede ser, cambias la palabra. No tengo un ejemplo ahorita, pero al menos en maya tendría varios en aymara que también usa acentos glotales. Pero, o sea, si no pronuncias el acento, si no haces ese sonido, pierdes o sea, cambia la palabra. Puedes decir otra palabra, es otra palabra si no lo haces, ¿no? Bueno, el aj'ij, o aquí el aj'in o aj'ij, es el señor. Aj es señor, como Lord, ¿no? Gran señor. Ij es sol, pero tiene muchos significados. Ij es tonal, igual en náhuatl, sol, pero también es energía, y también se usa para alma, el alma. En este caso el alma como la energía del sol, que todos los seres vivos somos energía del sol convertida, ¿no? Las plantas crean fotosíntesis, absorben energía del sol, y toda esa energía que tienen, que almacenan los carbohidratos, es energía del sol, y ya los demás animales van y comen plantas, y otros animales comen otros animales, pero al final todo es energía del sol transformada, ¿no? Entonces esto los mayas lo veían, lo ven, y ven que todo es energía del sol, todo está compuesto, todo lo que está vivo es porque contiene energía del sol. Y vamos a estudiar más adelante en la cosmovisión qué tan importante es esto del sol. Y bueno, el aj'ij, el señor del sol, también es la forma de decir el contador de los días. Es el que va contando los días en el calendario o en los diferentes calendarios. Lleva la cuenta, sabe qué día es, y además tiene el poder, la autoridad de otorgar, de bautizar signos, de decir tú eres tal signo, porque naciste en este día. Incluso puede cambiar eso. Si naces en un día no favorable, puede cambiarlo, puede cambiarte tu día de nacimiento, tu día de tu tonal o tu k'ij, ¿no? Tu nahual k'ij, el nahual de tu tonal. Ahí vamos a entrar hay que describir eso con calma más adelante. Pero bueno, aquí solo una imagen de cómo son. Siempre tienen esta tela que se ponen en su cabeza, que es lo que los identifican. Si ven un maya con esa cosa en su cabeza, es porque es es un contador, es un sacerdote maya, es una otra forma común de que se les llama, los sacerdotes mayas. Si le quieren decir chamán también, como le quieran llamar, bueno, aquí es un aj'ij quiché en una ceremonia, ¿no?
Hay uno muy conocido, se hizo este abuelo don Alejandro. Tiene sus pros y sus contras. Hay cositas que yo le criticaría a este abuelo. Pero se hizo muy conocido porque hay un documental que les dejo de tarea que lo vean. Se llama Shift of the Ages, en inglés. Aquí creo que esta es una... Aquí mira. Vamos a ver esto tantito. A ver si se ve. Bueno, ahí está para que noten. Es una tráiler, ¿no? Aquí estamos en este sagrado lugar, para nosotros son lugares sagrados. Para nosotros es la escritura del tiempo lo que está acá. Aquí está escrito de la creación y de aquellos personajes que se vinieron desde la constelación de estrellas que nos deja este gran conocimiento, el cual el mundo entero lo admira. Y aquí, ante de todos, para sus conocimientos, no es nada más de poner a charlar. Primero tenemos que meditar algo. En el nombre corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del aire, corazón del agua. Ilumina nuestro pensamiento, fortalece nuestro espíritu, unifica nuestros ideales. Por el día de hoy nos encontramos acá. La ciudad antigua de nuestros ancestros, los mayas eternos. Apreciables hermanos y hermanas, compañeros de la filmación. Aquí vivieron mis ancestros, aquí vivieron nuestros abuelos. Aquellos hombres que dejaron grandes conocimientos. Y ahora ellos se vistan de plumas, sino que hablaban varios idiomas, no solo en idioma maya. Por nuestros idiomas fueron transmitidos en una educación oral de boca a oído, de generación en generación. Nos vienen a dejar grandes conocimientos. Todo lo que podemos hacer hoy, el control del tiempo, gran calendario, todos los días tiene parte en la vida de nosotros, ya sea la naturaleza, ya sea el cosmos, ya la gran galaxia. Lo único en el mundo, los mayas, que controlan el tiempo a medida del tiempo. Los mayas son los señores viajeros del tiempo. Martío Shahab. Gracias, Padre. Bueno, ¿sí se escuchaba o no? Sí, súper. Bueno, ese es el abuelito Ciro Pérez Oxlack, Lobo Errante, y les recomiendo que vean el documental. De hecho, en ese documental se documenta gran parte de lo que sucede en Bolivia para que Evo Morales
llegue a donde llegó. O sea, es asombroso cómo incluso la filmación del documental se involucra en todo un proceso de cambio de eras y de movimientos sociales, como que es gracias a la filmación que pueden viajar a Bolivia a recuperar un bastón de mando. Y bueno, véanlo, y ya después les comento y les cuento más de la historia de cómo, qué pasa en Bolivia, ¿no? Pero eso pues ya está un poco fuera del tema del curso. Pero bueno, ahí está otra tarea. Seguimos con los archienemigos de los quichés. Incluso creo que históricamente, los mismos anales de los cachiqueles, no me acuerdo si en el Popol Vuh, no me acuerdo de dónde lo leí, si en uno o en el otro, en los dos, pero se menciona la enemistad entre estos dos pueblos ancestralmente. Pero es como una suerte de enemistad y amistad, ¿no? Es como que quién sabe, así se divierten, digo yo. Y bueno, estos son los cachiqueles, que serían los otros quichés, o los otros diferentes, parecidos a los quichés, que tienen sus propios anales. Y ya según identificarlos por la vestimenta es complejísimo, porque cada comunidad, cada región va a tener diferentes vestimentas. Aquí vemos una, que es cachiquel, y aquí vemos otra que también es cachiquel. En fin, es complejísimo, súper diverso, ¿no? Y el otro pueblo, Sutujil, que está alrededor del lago Atitlán. Hay 3 pueblos, 3 naciones que están alrededor del lago Atitlán: el quiché, el cachiquel y los Sutujiles. Esta señora, esta es una foto de internet, ¿no? Todas estas fotos son de internet. Pero a mí me asombró mucho que cuando yo fui ahí a San Marcos, La Laguna, estaba esta misma señora ahí, la misma señora, vendiendo artesanías ahí en el pueblo. Los Sutujiles, ahí les voy a recomendar un libro para que lean, que se llama Los secretos del jaguar. Los secretos del jaguar es un libro que escribe un hombre que nace en Estados Unidos, que se llama Martin Prechtel, P-R-E-C-H-E-T-L, T-E-L, Prechtel, que él nace en Estados Unidos y como que viaja exiliándose emocionalmente de una historia con su madre, y pasa ahí por la zona celtal, pasa por Oshchuk, y llega aquí a San Marcos, La Laguna, donde lo estaba esperando una Ajkij, y le dice: te estaba esperando, yo te estuve llamando, y lo inicia como sacerdote maya, y se convierte en un sacerdote maya, y él narra en este libro su historia, y esto es poquito antes de la guerra civil de los 80s, entonces ahí dentro del mismo libro se narra cómo les toca tener que huir y esconderse ante pues ni siquiera es guerra civil, es golpe de estado, ¿no? Es fabricado desde Estados Unidos, ¿no? Donde, no sé si sabían, buscaron a propósito matar a los abuelos mayas, a los Ajkija. Fueron una de las primeras, como en inglés dirías targets, ¿no? A quien buscas matar, ¿no? Eran justamente los abuelos mayas, porque eran los que estaban llevando a todos los mayas pues por otro camino que no era el Estado, no era el control del Estado, ¿no? Muchos no pelaban al Estado, no pelaban ni a la iglesia, no pelaban a nadie, estaban en su propio mundo, su propia cosmovisión, eran autosuficientes. Pues de repente dijeron Estados Unidos: hay que hacer algo, tenemos que integrarlos al régimen. Entonces ya hicieron esa guerra civil y los empezaron a buscar para matar. Es una de las historias más
tristes y que pueda haber. A mí tengo un amigo que es así súper, es más grande que yo y mucho más con experiencias y aventuras más que yo. Y a él le tocó justo estuve en Guatemala en esa época, y me dice que estaba viajando en un autobús cuando paran el autobús. En ese tiempo estaban prohibidos los turistas, o sea, no podía haber turistas, no podía haber extranjeros. Y entonces dicen que si había un extranjero lo mataban el ejército. Y entonces que estaba él ahí en el autobús y que para el ejército el autobús y pues los iban a bajar a todos y se iba a subir el militar, iba a checar y si lo veía él, pues se iba a dar cuenta que no era de ahí y pues lo iban a bajar y lo iban a matar. Y entonces le dice una mujer sutujil, le dice, escóndete aquí. Y lo escondió dentro de su falda. Porque tienen unas faldas gigantescas. Es una tela gigantesca. Y pues eso le salvó la vida. Ya, Runa, que te vaya muy bien. Y bueno, ya no estamos lejos de acabar. Pero bueno, una linda historia. O no tan linda historia. Y bueno, los sutujiles, lean el libro. A diferencia de los quichés y los cachiqueles, tanto los quichés como los cachiqueles dicen que vienen de una antigua tolan, de una antigua ciudad. Muchos académicos dicen que entonces vienen de la Tula, de Allende, Tula de Hidalgo, en Hidalgo, en México. Pero yo estoy en desacuerdo y creo que no soy el único. Que en realidad Tola o Tula o Tolan era una forma de decir cualquier ciudad o cualquier centro ceremonial grande, importante, tolteca, y que en realidad ellos venían, pues sí, de una tola ahí cercana de Caminalhuyú, pero no de Tula de Allende, no desde allá, ¿no? Pero los sutujiles dicen que no vienen de ninguna tola o de ningún otro lugar, son los que dicen que siempre han estado ahí. Eso según el libro de Martín Prestel. Dicen, nosotros, para los quichés dicen que vienen de otro lugar, los cachiqueles también. Nosotros no, nosotros siempre hemos estado aquí. Y bueno, esos son los sutujiles. Seguimos con el tour. Estos son también sutujiles del lago, los hombres, su vestimenta. Después vamos con los ixil. Los ixil es una forma de decir los femeninos o ish es de alguna forma femenino, ¿no? Lo femenino. Y usan estas grandes cintas en la cabeza. A mí me atrae mucho el pueblo ixil, me parece muy, muy, muy interesante. Y vamos a ir viendo todos porque son montones nada más, para que tengan como una imagen, eso es nada más como un tour, ¿no? Una imagen. Estos son los quechís que están al norte, en Baja Verapaz, que están entre el Petén y las zonas de los altos de Guatemala. Como ven, no son de tener atuendos o tener vestimentas, y ya viven en una zona más selvática. Normalmente cuando ya estás en una zona más selvática, es más común ver personas sin vestimentas, ¿no? Por el calor, por muchas razones diferentes, ¿no? Son los quechís. Y aquí, bueno, pues los peninsulares, los mayas yucatecos peninsulares, como les comentaba, se nota la diferencia físicamente en sus facciones, son más cabezones, más bajitos. Estos están normalitas. Realmente he visto unos hombres que te dices, wow, qué cabeza más ancha, así es campeones de ser cabezones, los mayas peninsulares. Aquí vemos ejemplo de las viviendas en la península, la vivienda tradicional maya, que de alguna forma es más común en la península, pero
es en general la vivienda maya por excelencia de tierra caliente, de selva, ¿no? Este tipo es un óvalo con 2 puertas, o con una puerta, y el techo, ¿no? Normalmente tienen 2 construcciones. Tienen la residencial, o sea, lo que es el cuarto. Normalmente tienen sus hamacas, solo duermen en hamacas, no usan camas. Y del otro lado del cuartito, de la casita, tienen el altar. Es como que el uso, ¿no? Es dormir y altar. Y ya la otra cabaña es cocina, comedor, donde está el fuego, está el humo. Bueno, estos son un maya lacandón, como les comentaba. Este es un buen ejemplo de un maya lacandón no de la Canja, sino del tipo de Najá y Metzaboc, que como les decía son súper morenos. Son altos, son bastante altos. Llegan a tener el cabello más como ondulado, algunos hasta chino. Y tienen unas facciones nada que ver con los yucatecos, ¿no? Con los peninsulares. Y bueno, viven en la selva lacandona, ¿no? Yo viví con ellos. Y, pensé que tenía más. Otro ejemplo, bueno, ese es pues un tour en general de los pueblos mayas. Y pues eso yo creo que sería el final de esta sesión